pues yo voy a hablar de la economía española, voy a analizar esa transformación que estamos asistiendo en el PIB, un PIB español que va a recuperar los máximos históricos, por lo tanto se va a haber cerrado la crisis, pero es verdad que el PIB que queda ahora es muy distinto que el que teníamos en el año 2007, con otros componentes del PIB que son más relevantes, como las exportaciones, y otros que son menos relevantes, como la inversión en construcción, en una economía que está reduciendo su endeudamiento, al menos las familias y las empresas, pero no así el Tesoro, no así el Estado, no así las administraciones públicas, en una economía que está transformando sus fuentes de financiación, en donde bueno, pues cada vez se recurre más a los mercados de capitales o a fórmulas de financiación alternativas en detrimento de la pura financiación bancaria. Una economía española que está en la senda del crecimiento, pero a unas tasas que evidentemente tienen que ser menores en los próximos años, del orden del 1,5-2%, que incluso sería mejor, es mejor crecer al 1,5-2% de forma más sana que no al 3-4% acumulando desequilibrios, ¿no? Esta crisis ha servido para que la economía española cierre gran parte o compense gran medida los desequilibrios que presentaba o que presentó entre el 2003 y el 2008. Quedan asuntos pendientes, evidentemente, y uno de los más importantes tiene que ver con el déficit público. España le cuesta mucho reducir el déficit público y es importante intentar hacerlo, dado que el ratio de endeudamiento público ya supera el 100% del PIB, ¿no? Sin ninguna duda es una de las asignaturas pendientes que tiene esta economía, reducir el déficit público, ahora que ha conseguido corregir gran parte de los desequilibrios que había acumulado tras una expansión económica 2003-2007 que evidentemente pues fue excesiva. Sí, la crisis, entendida como caída del Producto Interior Bruto, pues quedó atrás ya hace 3 años. Ahora, la crisis, como no haber recuperado el PIB máximo histórico, pues todavía no ha terminado. En cualquier caso, aunque se recupere el PIB máximo histórico, esta economía va a dejar diferencias entre sectores, entre escalas salariales, entre distintos niveles sociales, ¿no? Y eso es un poco bueno, pues ese debate que hay adicional, no va todo solo de macroeconomía, la macroeconomía se ha podido recuperar, pero evidentemente hay una serie de diferencias sociales o hay una serie de resultados post-crisis, bueno, pues que evidentemente el ciudadano quiere conocer, quiere saber cuáles han sido esas diferencias y cómo se pueden resolver, ¿no? Por lo tanto, hay un debate más allá de esa pura macroeconomía, pues que tiene que ver con el día a día del ciudadano y que tiene que ver con algunos elementos que, como digo, pues todavía no han quedado del todo resueltos, como es el déficit público, un excesivo déficit público y una excesiva deuda pública. Hay nuevas operaciones de crédito en condiciones de financiación ventajosas, pero el saldo total del crédito está cayendo y previsiblemente va a caer. Este es uno de los elementos diferenciales de esta economía post-crisis, en donde el nivel de endeudamiento empresarial y familiar es menor y sobre todo en el lado de las empresas han optado por financiarse mediante otros mecanismos, por ejemplo, mediante la ampliación de capital o mediante la salida a bolsa o mediante la emisión de bonos. Y por lo tanto, cuando uno analiza la capacidad de endeudamiento de la economía en su conjunto, ya no solo se tiene que limitar a analizar el crédito bancario, sino que hay otras fórmulas de financiación que son las que están utilizando las empresas para llevar a cabo ese proceso de inversión empresarial, ¿no? Por lo tanto, aunque el crédito bancario no crezca en neto, es verdad que están concediendo nuevas operaciones en condiciones bastante más ventajosas que hace unos cuantos años, pero querríamos centrar mucho más el foco de atención hacia esas nuevas fórmulas de financiación que se están utilizando. Es verdad que de momento en compañías más grandes, pero que son importantes, y es la emisión de bonos o es la salida a bolsa, ¿no? Por tanto, es la transformación de la economía española que solo se ha iniciado, que seguramente en los próximos años se intensifique hacia modelos vigentes, por ejemplo en el Reino Unido o en Estados Unidos, donde los mercados de capitales, donde otras fórmulas de financiación alternativa al canal bancario, pues son mucho más frecuentes, son mucho más importantes que todavía lo que tenemos aquí en España.
en las 8 ediciones anteriores del foro Ecofin, pues hemos podido, ¿no?, tener una relación, hemos podido conocer a un montón de gente de distintos sectores donde se han intercambiado información, opinión sobre los ámbitos que en cada momento han sido más relevantes, ¿no? Y bueno, pues el foro se ha ido adaptando, como digo, un poco a las condiciones de cada momento. Yo me acuerdo que en los primeros, en plena crisis, pues evidentemente se hablaba de cómo poder salir de la crisis, y a medida que ha ido pasando el tiempo y se ha ido terminando la crisis, pues se ha ido hablando de nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Yo creo que el tema de este año es una clara representación de hacia dónde vamos, y a pensar ya en el futuro, ¿no? Se acabó la crisis, se acabaron los problemas y hay que pensar ya en las nuevas vías de crecimiento y en las nuevas formas de hacer negocio, y ahí, pues una vez más, el Foro Ecofin ha sabido adaptarse un poco a las condiciones del mercado.